Bueno, buenas noches, mi nombre es César Augusto Palacios Villalobos. El presente video nos mostrará un resumen de los temas vistos durante el curso de temas selectos en este trimestre. Vamos a empezar a remontar a ciertos conceptos básicos que vimos durante el curso, para llegar a conclusiones significativas. ¿Qué es estar cotizando en la bolsa de valores? Hay dos formas a través de las cuales una firma puede salir a bolsa: emitiendo papel de deuda o colocando parte de su capital con una emisión de acciones. En ambos casos hay un objetivo común y claro: buscar la manera de obtener recursos para algún proyecto en específico. Pero, ¿por qué cotizar en la bolsa? Para esta pregunta hay un sinfín de respuestas. Sin embargo, hay 4 que son elementales. La primera tiene que ver con la diversificación y el abaratamiento de los costos de sus fuentes de financiamiento. La segunda se relaciona con la imagen que la empresa, ya que se hace publicidad de la misma de manera gratuita en todos los medios de comunicación que hagan referencia al mercado bursátil. También hay empresas que deciden cotizar en bolsa para emitir acciones. Estas tienen ciertos beneficios que ya les ayudarán a sortear los obstáculos propios del crecimiento. Por ejemplo, gracias a esto logran obtener recursos para llevar a cabo proyectos de inversión sin incrementar su apalancamiento. Otra de las razones es dotar de liquidez a sus acciones, pues al cotizar en bolsa, estas pueden venderse en cualquier momento. De igual manera, las compañías toman la decisión de poner sus acciones en la bolsa para incrementar el número de accionistas, evitando así que un grupo tome el control de la empresa. Todos estos datos son importantes para la colocación del documento, que contendrá toda la información relacionada con la empresa y los valores al listar. Previo a la colocación y a la oferta pública, está escrito es de suma importancia, pues será con el que contará el público inversionista para tomar la decisión de adquirir o no las acciones o bonos de deuda de la empresa. En el trámite de colocación participa un intermediario financiero como agente colocador, que es el que se encarga de hacer todo trámite ante las autoridades. En el caso de emisiones de deudas, la empresa generalmente debe hacer un análisis de cuáles son sus necesidades de financiamiento. Por ejemplo, si son para un proyecto de inversión, necesitaría financiamiento a largo plazo, lo mismo que cuando está sustituyendo deuda, ya que el objetivo casi siempre es alargar los plazos de deuda y reducir los costos. En estos casos generalmente se decide por tasas fijas, ya sea por moneda nacional o en UDIs. En cambio, cuando buscan financiamientos para capital de trabajo, optan por un bono de tasa revisable entre 1 y 3 años. La tasa a la que salen estas emisiones dependerá de las tasas del mercado vigente, el riesgo de crédito que implique la empresa para los inversionistas, la clasificación de la compañía y de la emisión particular de que se trate. En el caso de emisión de acciones, el precio al cual deberán salir estas dependerán de la situación financiera de la empresa. Un buen indicador es revisar la cotización de las empresas del mismo sector en el mercado. También las perspectivas de crecimiento. Aunque resulte casi una obviedad, es necesario decirlo. A cualquier compañía le conviene salir al mayor precio posible. De igual manera, tomar en cuenta que si el mercado está operándose a un múltiplo alto, es momento propicio para salir a la bolsa, porque será muy probable obtener por sus acciones un precio alto. Otro de los factores es el entorno económico del país en ese momento. Bueno, relacionado al tema de la colocación de acciones en particular, también existen la clasificación del crédito, que consiste en una serie de indicadores que otorgan diversas empresas especializadas e independientes que indican la solvencia general o capacidad de pago de la deuda emitida, los bonos o obligaciones o acciones de una entidad financiera, una empresa o de un país, o de emisiones de deuda en particular. Las distintas empresas clasifican los instrumentos financieros de acuerdo a la escala propia de cada empresa, mediante siglas, las cuales representan el riesgo de incumplimiento de pagos de la entidad emisora de los activos financieros.
A continuación vamos a ver algunas clasificaciones que se detallan de escalas utilizadas por tres principales empresas de rating. Tenemos Moody's Investor Service, que esta agencia de rating califica las emisiones de deuda tomando en cuenta su plazo, diferenciando entre deuda de corto plazo, vencimiento menor a un año, y deuda de largo plazo cuando sea mayor de un año. En este caso utilizan las siglas P-1 como capacidad superior de las obligaciones de deuda de corto plazo, que sería la máxima calificación que las Moody's estaría dando a alguna empresa en particular. Y de ahí bajamos hasta P-2, P-3 y terminamos en N-P o Not Prime, que significa que no se encuentran en ninguna de las categorías de clasificación anterior o que tiene bajo nivel de reembolsar las obligaciones que adquiere la empresa en cuestión. También considera la AAA como la máxima calidad con mínimo riesgo crediticio. Bueno, otra empresa calificadora es Standard & Poor's. Esta califica las emisiones dependiendo del plazo de su emisión. Los estándares utilizados para establecer la solvencia y estabilidad son, aquí Standard & Poor's le da la AAA, la más alta calificación de una compañía fiable y estable. AA, compañías de gran calidad muy estables y de bajo riesgo. BBB, compañías de nivel medio que se encuentran en buena situación en el momento de ser calificadas. También subdivide como de inversiones de riesgo especulativas, por ejemplo la W, que son muy propensas a los cambios económicos. En este segmento se encuentra la clasificación C, que es extremadamente vulnerable con riesgos de impagos, y tiene una subclasificación que son a operaciones a corto plazo, dándole la A-1, que el obligado tiene plena capacidad para responder del débito, y llevándonos a la D, que es de imposible de cobro. En todos los casos, el símbolo más tras la calificación sirve para evaluar las situaciones intermedias, entendiéndose que a más símbolos positivos, más cerca se encuentra el nivel siguiente superior. Otra calificadora es Fitch Ratings o Fitch. También distingue entre corto y largo plazo. Además dispone de otras calificaciones a los bancos individuales a su capacidad de recibir ayudas estatales, ratings sobre posibilidad de recuperar inversión en caso de impagos, etc. Es importante conocer las calificaciones porque es la cifra que sirve a los acreedores para evaluar la solvencia crediticia de los posibles acreedores y para saber cómo se desenvuelven con el pago de sus deudas. Siempre existirá un riesgo financiero, que es la posibilidad de que un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para la organización. Existen diferentes tipos de riesgo, como los vimos. Está el riesgo de mercado asociado a fluctuaciones de mercados financieros, y en el que se distinguen el riesgo de cambio, consecuencia de volatilidad del mercado de divisas, riesgo de tipo de interés, consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés, riesgo de mercado, que se refiere específicamente a la volatilidad de los mercados y de los instrumentos financieros tales como acciones, deudas y derivados, riesgo de crédito, consecuencia de la posibilidad de una de las partes de un contrato financiero no asuma las obligaciones, riesgo de liquidez, que se refiere a la financiación y que se requiere al hecho de que una de las partes de un contrato financiero no puede obtener liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de disponer de los activos. Riesgo operativo, que es entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por la falta o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y presencia de eventos externos imprevistos. Bueno, vamos a relacionar todo lo visto o gran parte de lo visto en el curso con la empresa donde laboro, ¿verdad?, que es Sigma Alimentos. Bueno, Sigma Alimentos
los puntos que declaró Fitch Rating, en donde ratifica calificaciones de Sigma Alimentos en AA+, que significa que tiene una perspectiva estable. Logrando con esto mantener informados a los acreedores sobre una ratificación en la calificación de largo plazo y en la escala internacional en moneda extranjera y local en una triple B. La perspectiva de las calificaciones es estable. Una lista completa de las calificaciones se incluye al final de este comunicado. La ratificación de las calificaciones refleja la expectativa por parte de Fitch de que Sigma mantendrá relativamente estable en el mediano plazo un nivel de apalancamiento neto alrededor de 2.5 veces mediante el crecimiento de su EBITDA y reducciones de sus deudas moderadas. La agencia prevé que el debilitamiento esperado en la actividad económica en México se ha mitigado mayormente por la diversificación geográfica de las operaciones de Sigma en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Además, presiones posibles en la rentabilidad de las operaciones en México relacionadas a costos de insumos denominados en dólares estadounidenses deberán ser compensadas gradualmente por iniciativas de precio y eficiencias operativas internas. Dentro de los principales factores para esta calificación es la posición del negocio es sólida, el crecimiento de los resultados financieros, se proyecta una rentabilidad que mantendrá relativamente estable con un margen de EBITDA en un rango de 11 a 12% para 2017 y 2018, el apalancamiento estable que tiene el EBITDA total y la deuda neta, la liquidez de la compañía. Ese es por el lado de Fitch Rating. Por el lado de Standard & Poor's Global, en resumen, nos dice que el desempeño financiero y operativo de Sigma se ha mantenido en línea con nuestras expectativas a pesar del lento crecimiento económico de México, la volatilidad del tipo de cambio en América Latina y los crecientes costos de las materias primas en general. Confirmamos nuestras calificaciones de la Compañía Mexicana de Alimentos Empaquetados, incluyendo las calificaciones de riesgo crediticio y de emisión en escala global de BBB y de escala nacional de AA+. La perspectiva estable incorpora nuestra opinión de que a pesar de las condiciones económicas todavía difíciles en algunos mercados donde opera la compañía, principalmente en América Latina, la empresa seguirá presentando una generación de flujo de efectivo e indicadores crediticios sólidos, así como un perfil de liquidez fuerte, sin recurrir a deuda externa adicional para financiar el requerimiento de sus efectivos. En resumen, Sigma ha presentado sanos resultados operativos y financieros a pesar del crecimiento económico más lento de México y en otros países de América Latina. La volatilidad del tipo de cambio y las fluctuaciones en los precios de las materias primas, junto con los costos adicionales relacionados con el arranque de una nueva planta en Burgos, España, el enfoque de la empresa en las eficiencias operativas, reducciones de costos, innovación y capacidades de investigación y desarrollo, han mitigado el impacto de los factores que mencionamos anteriormente, lo que permite mantener su rentabilidad y sus indicadores crediticios dentro del rango que esperamos. Sigma mantendrá un volumen de ventas y crecimientos de ingreso continuo. Así, consideramos que Sigma mantendrá márgenes de EBITDA estables, al tiempo que sigue financiando sus necesidades de capital, de trabajo y gastos de capital a través de la generación interna de flujo de efectivo, al tiempo que reduce gradualmente sus niveles de deuda. Para finalizar, es importante revisar los estados resultados que son continuamente auditados por organismos como Pricewaterhouse, que le dan más solidez y permiten a la compañía posicionarse dentro de un mercado competitivo global. Muchas gracias.